Chicos, vamos a dar comienzo a una clase. Acá en esta vamos a dar oxidorreducción y nos vamos a enfocar principalmente en electroquímica. ¿Sí? Como todos ustedes saben, nosotros vamos a ver un poquito, vamos a retomar los conceptos que tuvimos de agente oxidante, de agente reductor, vamos a hacer número de oxidación, vamos a ajustar lo que habíamos hecho en las clases pasadas por el método Iola-Electrón. Vamos a hacer una breve introducción de titulaciones, determinación de masa equivalente, vamos a tocar el tema de electroquímica, un poquito vamos a tocar unas leyes de Faraday que son unas aplicaciones, y vamos a ver lo que son las pilas, electrólisis y batería, y la ecuación de NER final. Como todos saben, en la vida existen un montón de ejemplos en los cuales podemos tener casos que tengan fenómenos de óxido-reducción, ya sean la simple combustión, la oxidación de los vegetales, la respiración, la fosforilación oxidativa, para la cual los vegetales pueden obtener energía y poder tener síntesis de carbohidratos y de reserva y todo. Asimismo, ¿cómo se ven ustedes con la vida sin electricidad? ¿Sí? Uno no podría ver, uno cuando le cortan la luz un día es un caos. Se me termina la batería, se me agota el teléfono, no tengo internet, no tengo nada. Entonces, hoy por hoy la vida, la electricidad es muy importante. Y en ese tema, la electroquímica es la que nosotros vamos a trabajar hoy. En función de la historia, los fenómenos de óxido-reducción eran aquellos en los cuales el término de oxidación se considera cuando ganaba, incorporaba una sustancia, incorporaba más oxígeno, eso ya lo vimos. Igual el de reducción cuando disminuía la proporción de oxígeno. Pero en sí, los conceptos de oxidación se dan en función de lo que es la pérdida de electrones o aumento del número de oxidación. Eso desde ya lo vimos anteriormente, que nosotros cuando pensamos en oxidación es en aquellos casos que nosotros tenemos un aumento en el número de oxidación. Y eso va de la mano con una pérdida de los electrones. En caso contrario, la reducción va por una ganancia de los electrones o disminución en el número de oxidación. Ahí tenemos dos ejemplos en los cuales son a modo anecdótico, pero el cobre se oxida a cobre más 2, desprendiendo 2 electrones, y el ion plata recibe un electrón para reducirse a plata 0. ¿Sí? Recuerden que cada una de estas reacciones se denomina semirreacción y vienen de la mano. Siempre recuerden de la mano. En resumen, nosotros podemos definir que cualquier sustancia que se oxida cede electrones, aumenta su número de oxidación y es un reductor. Recuerden que van asociados, van de la mano. Es un juego de palabras lo que tiene, pero cuando nosotros presentamos que una sustancia se oxida, cede electrones, son tomados por alguien para reducirse. Por lo tanto, se denomina que es agente reductor. Por otro lado, cuando una sustancia se reduce, gana electrones, reduce su número de oxidación y es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque él provoca que otro se oxida, que otro libere electrones en algún momento. ¿Sí? Hasta aquí estamos con una breve descripción de lo que era la redox. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿alguna consulta? No. Bueno, para determinar, como hicimos los ejercicios de la guía pasada que empezamos, para determinar la especie que se oxida o se reduce, nosotros tenemos que tomar en qué es cómo se utiliza o cómo vemos eso en función del número de oxidación. Recuerden que nosotros podemos determinar el número de oxidación de cada átomo, ¿sí? Y hay una regla para lo cual nosotros podemos tener eso en cuenta. En los cuales, para los números de oxidación de la sustancia simple o en estado elemental, o es igual a 0. En los iones monoatómicos coincide la carga del ion. El hidrógeno, para la gran mayoría de los casos, es más 1, excepto en los hidruros metálicos. Recuerden que eso es porque se enfrenta a un elemento menos electronegativo. El oxígeno, en la gran mayoría de los compuestos es menos 2, salvo los peróxidos menos 1, y en el oxígeno, que es 0, en el oxígeno molecular. ¿Sí? Los metales alcalinos, que están en el grupo 1, tienen un estado de oxidación más 1, ¿sí?
salvo cuando están como metal puro. Igual que el metal es alcalino térreo, siempre más 2, salvo cuando están puros. ¿Sí? Los halógenos, cuando forman los haluros, siempre -1, que es el menor estado de oxidación, y como son muy electronegativos, tienen -1, excepto cuando puede ser el positivo, que es el flúor, que es el más electronegativo, ¿sí? Cuando se enfrentan estos compuestos, los halógenos, con el flúor, que al ser más electronegativo, el flúor es el negativo y los otros son positivos. El flúor también tengan en cuenta que el flúor es 0 cuando es flúor el gas. Y después, lo que nosotros aplicamos recientemente, que toda la suma de los números de oxidación de los átomos, ¿cómo daba? Cuando yo tenía un átomo, una sustancia molecular, una molécula neutra, la suma algebraica de los números de oxidación por la cantidad de los elementos de átomos que había, ¿cuánto daba? 0. 0. Y en el caso de un ion, Depende de la carga. depende de la carga, era igual a la carga neta de ese ion. Si era sulfato, ¿se acuerdan que la carga neta, la multiplicación de un azufre por la carga, el estado de oxidación, que lo puedo llegar a determinar, más 4 oxígeno por -2, que es la carga neta, el estado de oxidación del oxígeno, todo eso me tiene que dar igual a -2, a la carga neta del ion. Y yo ahí puedo hacer la suma algebraica y determinar. ¿Sí? Hasta aquí estamos. ¿Dudas e inquietudes? ¿Sí? ¿Podemos ver algún ejemplo? Me parece que ya lo vimos en las guías. ¿Ustedes qué quieren? ¿Lo vemos el ejemplo? Sí, profe, no hay problema. Pero, bueno, lo vemos. Entonces, para lo cual nosotros lo que vamos a enfocarnos principalmente es para utilizar esto para después balancear cada una de las semirreacciones que tengamos por el método ion-electrón. Aquí, dependiendo de la bibliografía, pueden haber algunas salvedades o algunas discrepancias. Pero yo les comento que lo que le dio Isabel en la clase pasada es una forma metódica, porque la idea acá es ser metódico, para lograr el balance de aquellas reacciones. Cuando la reacción es sencilla, uno lo puede hacer fácilmente por el método de tanteo. Pero aquí a veces se complica porque aparecen sustancias, ya sea agua, oxidrilo o hidrógeno, que en los cuales uno lo puede plantear así por tanteo. Entonces, hay que usar un pequeño instructivo que es una metodología sencilla. Lo que primero tengo que hacer es conservar la carga y la masa en este método ion-electrón. Se tratan de escribir las dos semirreacciones que tienen lugar sin tener en cuenta los iones que no intervienen en la semirreacción, quiere decir que no cambian su estado de oxidación, que son acompañantes, lo dejamos por fuera. Y tenemos que tener en cuenta en qué medio se estaba balanceando. Si lo balanceamos en medio ácido, voy a tener hidrogeniones, o lo voy a tener en medio alcalino, que voy a tener oxidrilo. En tal sentido, vamos a hacer un ejemplo para ajustar el medio ácido. Ahí tengo una reacción química, yo ya se las agrego completa, pero quizá en algunas de las guías también aparecen solamente marcado el par, el par redox, quiere decir solamente las especies que cambian estado de oxidación, y yo después puedo llegar hasta la ecuación iónica total o puedo alcanzar la ecuación molecular si conozco las moléculas que participan. En tal sentido, en este ejemplo tengo el permanganato, que el medio ácido dado por el ácido sulfúrico reacciona con el yoduro de potasio para dar sulfato de manganeso más yodo, se forma la sal y agua. Aquí vamos a ver un poquitito cómo lo que hacemos. Lo que primero tenemos que hacer es identificar los estados de oxidación, que yo ahí ya se los planteé, que el potasio tiene un estado de oxidación +1, el potasio tiene un estado de oxidación +1, el manganeso tiene un estado de oxidación +7 y el oxígeno +2. Si yo no lo sé hacer de una, lo que tengo que recordar un poquito son las reglas, y que son sencillas. Si conozco la del oxígeno, que es siempre -2, excepto en el oxígeno, la del potasio, que es un metal alcalino, que está en el grupo 1, tiene un estado de oxidación +1, excepto cuando está solo, que es el metal, que es 0.
Yo automáticamente ya sé de los 3 compuestos, de los 3 átomos que tiene, ya conozco 2. Puedo determinar el que me falta. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es lo que hicieron en la guía número 1, el ejercicio número 1 de la guía la semana pasada. Planteando lo mismo para el ácido sulfúrico, planteamos lo mismo para el hidruro de potasio y así sucesivamente. Una vez realizado esto, yo me focalizo solamente en las especies que están cambiando su estado de oxidación. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, lo que le decía hoy, acá tengo las moléculas, pero yo puedo tener moléculas o iones que intervienen en esa, que están en disolución. El permanganato de potasio, muchas de las veces en las reacciones químicas que nosotros vemos, directamente le pongo permanganato, porque a mí me interesa que ustedes planteen el parredo, permanganato, manganeso más 2, en este caso. La formación de la molécula es para formar la ecuación molecular total. Acá lo que vamos a hacer es tratar de decir las moléculas que intervienen, qué iones me dan y cuáles son los iones que van a intervenir sí o sí en la reacción química. ¿Está? En tal sentido, el ácido sulfúrico, la molécula de ácido sulfúrico, a mí lo que me interesa son los 2 protones. En el permanganato de potasio, a mí lo que me interesa es el permanganato. En el yoduro de potasio, a mí lo que me interesa es el yodo, porque es quien cambia de estado de oxidación de yodo, de -1 del yodo, pasa a yodo gas, que en sí tiene estado de oxidación 0. ¿Sí? Entonces, bueno, mirando un poquitito eso, nosotros podemos seguir y escribir las semirreacciones solamente de los iones que intervienen en el estado de que cambian el estado de oxidación. Y lo ajustamos de acuerdo a lo que sabíamos. En el método de ajuste, ahí está finalizado, ¿sí? Pero si nosotros, yo ahora voy a dejar de compartir y voy a compartir acá la pizarra. Hasta acá no hay nada nuevo. Soy un breve repaso de lo que dieron la semana pasada, ¿sí? Ya se va a acomodar. ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Ven ahí? ¿Se ve claro? Sí. Y profe, Bien. En el método iono-electrón, entonces el medio ácido, el que vimos ahí era el permanganato. Que nosotros sabemos que el permanganato pasa de un estado de oxidación más 7, pasa a manganeso más 2. ¿Sí? De acuerdo al método ion-electrón, y en el Chang hay una manera de hacerlo. Yo, para mí, me gusta más otra. Si quieren, vemos las dos y vemos cuál es la diferencia. ¿Sí? El método en el cual yo me baso y que a veces me ayuda bastante a resolver el problema y no equivocarme, es pensar que el manganeso más 7 pasa a manganeso más 2. Su estado de oxidación, ¿qué pasó? El estado de oxidación, ¿qué pasó con eso? De más 7 a más 2. Ganó electrones. Bajó. Si bajó su número de oxidación, quiere decir que se está reduciendo. Si se está reduciendo, quiere decir que gana electrones. Estas cuestiones las vamos a tener que tener clara porque lo vamos a tener que usar después para hacer lo que es pila y electroquímica. Si de más 7 a más 2 son más 5 electrones. Ahora, balanceo cargas que dije primero, perdón, me olvidé que tenía que balancear masa primero. Tengo un solo manganeso. Ya no lo tengo que balancear. Ahora balanceo carga. Tengo 5 cargas negativas más una carga negativa, son 6 negativas. Y acá tengo 2 positivas. Como estoy balanceando el medio ácido, que estoy agregando hidrogeniones, que estoy agregando cargas positivas, voy a tener que agregarlas de este lado una cantidad tal que me permita cancelar estas 6 negativas y quedarme con 2 más positivas. Por lo tanto, ¿cuánto voy a agregar? 8. 8 hidrogeniones. Una vez realizada el balanceo de las cargas, lo que hago es el balanceo de los átomos de oxígeno. Por cada átomo de oxígeno que me falta de un lado y otro, voy a agregar del lado opuesto una molécula de agua.
como de este lado tengo 4 oxígenos y de este lado no tengo ninguno, voy a agregar 4 moles de agua de este lado para balancear los átomos de oxígeno. Y si hice bien las cosas, los hidrógenos me dan. Tengo en total acá 8 hidrogeniones y acá tengo 8 hidrogeniones. ¿Sí? En el método ion-electrón realizado, hay una discrepancia también en el Chang, que el que lo lee, ¿alguien lo leyó por la duda? ¿Lo miraron? En el Chang está en el capítulo, creo que es el 19, en el método de electroquímico, o en el anterior creo que es el 16. La manera de balancear el permanganato tiene una leve discrepancia en el cual primero lo que hace es balancear oxígeno y agrega agua, por lo tanto tengo 4 oxígenos, un manganeso, un manganeso. Después balancea oxígeno, 4 oxígenos, le agrega los 4 moléculas de agua. Luego balancea hidrógeno, tengo 4 hidrógenos, y acá, como estoy balanceando en medio con hidrógeno, lo voy a agregar con protones. Voy a agregar los 8 protones, y ahora lo que hace es balancear las cargas agregando los electrones. Como tengo más 8 y acá tengo más 2, le agrego, y acá me falta una carga acá, acá tengo más 7 y acá tengo más 2, agrego los 5 electrones y balanceé las cargas. ¿Sí? Es otra manera de realizarlo en medio ácido. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? No, profe. No, bien. Entonces, sigamos aquí balanceando el yoduro, no hay ningún inconveniente porque el yoduro pasa a yodo, ahí al balancear sí o sí me aparecen los 2 electrones, el coeficiente 2 que tengo que agregar al frente, y como pasa de -1 a 0, de -1 a 0 se oxida, aumenta su número de oxidación y por lo tanto, si aumenta el estado de oxidación, los pierde. Y una vez que tengo las 2 semirreacciones, lo que tengo que hacer es balancear las 2 semirreacciones, que al hacer, porque no tengo que quedarme con electrodos al final, en la semirreacción total, en la reacción total. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es balancear, porque los electrones que son aportados por uno, en este son 2, y en este necesita 5. Para que esta semirreacción de reducción ocurra, necesita 5 electrones, por lo tanto, tengo que producirse muchas más veces la de oxidación, porque cada oxidación me libera 2. Por lo tanto, para compensar, y en este caso que son par e impar, lo más fácil es multiplicar la semirreacción de reducción, la de reducción por 2, y la de oxidación por 5, que son los electrones que intercambian la semirreacción de abajo. Entonces, multiplico por 2 y por 5, y sumo, y me da la reacción global, y también ahí puedo simplificar, porque tengo los electrones que voy a simplificar de un lado y del otro, quedándome con la ecuación global final en estado iónico. ¿Sí? Como yo conozco cada una de las semirreacciones de los compuestos que forman la ecuación, los compuestos moleculares, yo puedo escribir la ecuación completa utilizando cada uno de los compuestos de donde provenía. El permanganato que ahí está acá, pertenece al permanganato de potasio. Entonces escribo 2 permanganatos de potasio. El ácido sulfúrico, que me da el medio ácido, que tengo 16 protones, como cada molécula de ácido sulfúrico me aporta 2 protones, yo voy a escribir que tengo 8. Los 10 ioduros eran ioduros de potasio, entonces tengo los 10 ioduros de potasio. Ahora, como producto, ¿qué tengo? Perdón. 2 iones manganeso. Cada ion manganeso más 2 se va a unir a los aniones que estaban dando vueltas, circulando, que no intervienen, que son acompañantes, en los cuales van a ser los sulfatos, y se va a formar el sulfato de manganeso. El yodo como molécula ya está. Después tengo el potasio, que el potasio era el que como acompañaba el permanganato. El permanganato de potasio, el potasio no reacciona igual que el ioduro. Tengo potasio dando vuelta, ¿y con qué se va a unir? Se va a unir con los sulfatos, y me van a dar ahí sulfato de potasio y agua. Y ahí, para balancearlo,
lo que tengo que tener en cuenta, fíjense, que los 10 moles de iodur de potasio me aportan 10 potasio. Y los 2 moles de permanganato de potasio me aportan 2, son 12. Como cada molécula de sulfato de potasio me aporta 2 átomos de potasio, necesito agregar ese 6 para balancear. El balanceo de la ecuación global la tengo que tener en cuenta, que no tengo que tocar los iones que balanceé oportunamente acá. No puedo tocar el ioduro, ni el permanganato, ni las moléculas de la cantidad de átomos de hidrogeniones, ni el yodo, y tengo que mantener así estas expresiones. Pero acá agregué el sulfato de potasio como una molécula más, y para balancearla y darme cuenta lo voy a sacar con la cantidad de potasio que me son incorporados tanto en el permanganato como en el ioduro de potasio para balancear la cantidad. Y para corroborar, yo voy a tener que tener la cantidad de grupos azufre. Fíjense que tengo 8 azufre. Si yo acá ya tengo 2, y acá tendría que tener 6 más para poder tener los 8 azufre que tengo del otro lado. Y esa se llama la ecuación molecular total de esa semirreacción redox, de esa reacción redox. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es un ajuste en medio básico. Es muy parecido el modelo de planteo, lo vamos a hacer exactamente igual, identificando los átomos que cambian su estado de oxidación, ver las moléculas o iones que existen en la disolución, determinar cada uno de ellos, plantear la semirreacción de acuerdo a cómo cambian y balanceo. Aquí, para obtener el balanceo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, se lo voy a hacer nuevamente en la... En este caso teníamos que balancear la semirreacción del cromo más 3 que pasa a cromato, que es cromo oxígeno 4 con 2 cargas negativas. ¿Sí? Esa era la semirreacción de oxidación, en el cual lo que primero tengo que hacer es determinar el estado de oxidación del cromo acá en el cromato. ¿Qué cuánto es para ustedes? ¿Cómo lo hago para determinar? ¿8? ¿Por qué 8? Porque 4 por 2. Con 6 está actuando, profe. Más 6. Exactamente, Ana, bien. Recuerden, chicos, que esto es un ion en este caso, ¿sí? Nosotros en el ejemplo teníamos que, en vez de un ion, teníamos que se iba a formar cromato de potasio. Cromato de potasio. Como esta es un compuesto y yo lo saco y me quedo con el ion, que es el ion cromato, yo para determinar el estado de oxidación acá, lo que tengo que hacer es la suma algebraica. ¿Cómo lo hago? La suma algebraica para determinar que el cromato tiene un estado de oxidación, determinar ese estado de oxidación, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Un cromo, porque tengo 1, por X, que es el X que tengo arriba, más 4 por el estado de oxidación del oxígeno que estaría acá, es menos 2. No se confundan con este menos 2, que eso es la carga neta de todo el ion cromato, que entonces la suma algebraica es igual a menos 2. Por lo tanto, 1 por X es X, 4 por menos 2 es menos 8, y esto es igual a menos 2. Paso esto restando, sumando para el otro lado, X es igual a 6 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Brian, Sí. que dijiste 8. Sí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, Gustavo. Bien. Sí, sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada. No sé si me escuchan, ¿me entienden? Oye, disculpe, Sí, ¿me podría mostrar la reacción, sí. por favor? Gracias. No, por favor. Disculpen que voy y vengo, pero me gusta plantear
la semirreacción en el papel para que la vean. Lo que yo le había previsto era hacer la reacción del cromato, del sulfato de cromo, perdón, sulfato de cromo 3, en presencia de clorato de potasio en medio alcalino, que da cromato de potasio más cloruro de potasio, ácido sulfúrico y agua. Cuando yo de todo eso puedo desprender y evaluar los estados de oxidación, que lo pasé rápido para poder ir adelantando, que eso ya lo sabíamos, pero lo que yo veo es que el cromo, acá, el cromo está actuando con valencia más 3, obviamente porque el asulfato de cromo se disocia en cromo más 3 sulfatos. El clorato de clorato de potasio se disocia y el cloro acá está trabajando con ¿qué estado de oxidación acá? Si el oxígeno trabaja con menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Como sobra una carga negativa, este cloro está trabajando con ¿qué estado de oxidación? 5. Exactamente. Recuerden que los estados de oxidación, chicos, para todo, llevan signo, más o menos, ¿sí? Excepto el 0, obviamente. Pero llevan signo, a diferencia de la valencia. La valencia era la cantidad de electrones que ponía en juego para formar los enlaces, ¿sí? Y dependía ¿cómo decir? Si el cloro tiene valencia 1, es porque pone un electrón en juego. Ahora, el estado de oxidación es como el estado de carga que en sí mismo que adquiere cuando forma ese enlace. Es como en este caso adquiriría ese electrón hacia sí mismo. Perdón, en este caso cloro tiene más 5 porque se enfrenta a un átomo que es más electronegativo que el oxígeno. El oxígeno siempre toma 2 y en este caso para formar el enlace tiene 5 electrones, pero queda con un estado de carga positivo, el cloro. A veces puedo tener una misma valencia y distintos estados de oxidación de un compuesto. Tengan en cuenta eso. Es muy distinto, estado de oxidación y valencia. Muchas veces, para átomos monovalentes, como ser el clorobromo, los metales alcalinos térreos, ¿sí? En ese caso, la valencia se corresponde numéricamente al estado de oxidación. El estado de oxidación es más 1 más 2. Y la valencia es 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Voy muy rápido. Sí, profe, está bien. Paro un cachito, repaso otra cosa. Nada. No, ni para atrás ni para adelante voy. Me quedo acá. Profe, ¿podríamos Sí. hacer algún ejercicio como Bien. para que no queden dudas? Tenemos toda la guía para hacer ejercicio de esto. Y esto ya habíamos empezado, Ana, con el estado de oxidación y balanceo del método ion-electrón. Yo preferiría que esto, Isabel lo dio la semana pasada, lo último que dio medio ahí justito con el balanceo del medio básico, ¿se acuerdan? Yo lo quise retomar ahora, pero en clase nosotros ya hicimos balanceo de método en medio alcalino, perdón, medio ácido, y también algunos grupos hicimos algo en medio alcalino. Lo vamos a repasar ahora. Mañana, ¿me dejás? ¿Me permitís seguir un cachito acá y dejar esta parte práctica? Y créeme que cambia el estado de oxidación y el balanceo lo vamos a hacer mañana. Bárbaro, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, lo que nosotros queremos acá es determinar o ver la metodología con que se balancean los métodos, las semirreacciones de oxidación y reducción, en este caso por medio alcalino. Para lo cual, para llegar a esto, ¿sí? Yo lo quería presentar. El cromo más 3 pasa a cromo, en este caso,
el cromo trabaja con estado de oxidación más 6. Por el método ion-electrón, que es el que utilizamos, una de las maneras sería, primero, es ver cuántos átomos tiene cada lado. Tengo un cromo, listo, ya no tengo más problema ahí, balanceé masa. Ahora, si va de más 3 a más 6, el estado de oxidación aumentó, por eso era oxidación. Si aumentó, pierde electrones. ¿Cuántos electrones va a perder? Si para pasar de más 3 a más 6. ¿Cuánto? 3. 3 electrones. Pierde 3 electrones. Entonces, cuando veo que tiene 3 electrones, digo, bueno, tengo ahora balanceo carga. Tengo 3 cargas negativas más 2 acá, son 5 cargas negativas. Y de este lado tengo 3 positivas. Como estoy balanceando el medio alcalino, agregando oxidrilo, agregando cargas negativas, voy a tener que agregarle de este o de este lado las cargas negativas. ¿Del lado de los reactivos o productos? Reactivo. De los reactivos. Entonces voy a tener que agregar 3 primero para llegar a 0 y 5 más para llegar a 5 negativos. Por lo tanto voy a agregar 8 oxidrilos. Entonces, una vez que agregué eso, lo que voy a agregar son átomos de oxígeno a través de moléculas de agua, por cada oxígeno que me falte un lado del otro. De este lado tengo 8 de oxígeno y de este lado tengo 4, me faltan 4. Por lo tanto voy a agregar 4 moléculas de agua. Y si hice bien las cosas, me van a dar los hidrógenos. ¿Cuánto hidrógeno tengo acá? 8 de cada lado. 8 de cada lado. Y ahí está balanceado. En el chunk, cromo más 3, a cromo oxígeno 4, 2 cargas cromato, lo que hace es lo siguiente. Balancea cuántos cromos hay de cada lado, 1 y 1, listo. Ahora balancea carga. Si tengo más 3, ¿sí? Y acá tengo menos 2. ¿Yo qué tengo que hacer? Balancear con carga, las cargas en este caso con oxidrilo. ¿Cuánto agrego? 3 oxidrilo. No, 3 voy a llegar a 0, voy a tener que agregar 2 más. 2, 5. 5. 5 oxidrilo. Ah, no, perdón. Acá estoy haciendo mal. Disculpen. En el método ion el chunk, en el medio alcalino, no agrega oxidrilo. Agrega protones inicialmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? 5 protones. Voy a agregar Agregar de este lado, voy a agregar 5 protones. Bien. ¿Sí? Ahora, una vez que balanceé las cargas, no, ya me estoy confundiendo yo. Esperen. Cromo más 3. El procedimiento, vieron que ese método yo no lo ocupo verdaderamente. Y ahora me recordé que estoy haciendo mal. Primero tengo que balancear oxígeno. Los oxígenos tengo 4 de este lado, agrego agua. 4 moléculas de agua. ¿Sí? Bien. 4 agua. Una vez que balanceé agua, balanceo la cantidad de hidrogeniones. ¿Sí? Tengo 4 por 2, 8. Y acá no tengo ninguno, le voy a agregar 8 hidrogeniones de este lado. Como lo estoy haciendo el medio alcalino, no puedo agregar 8 de oxidrilo, no tengo. Entonces agrego agua, agrego oxidrilo acá. 8 oxidrilo y esto se me va a transformar en agua. Y agrego 8 oxidrilo de este lado para balancear los 8 oxidrilos que agregué del otro lado. ¿Sí? Bien. Entonces agua se me quedaron, se me van a formar 8. Ahora, tengo que balancear la cantidad de carga. De este lado tengo 2 cargas negativas y de este lado tengo 8. Y 8 negativas y 3 positivas tengo 5 negativas.
¿Me faltan cuántos? Me faltan 3 electrones para balancear. ¿Sí? Y como yo tenía inicialmente 4 de agua y acá tengo 8, la resultante voy a simplificar y esto me va a quedar 4. Entonces, los resultantes de esto, cromo más 3, más 8 oxidrilo, que da cromo, oxígeno 4, 2 cargas negativas, más 3 electrones, más las 4 moléculas de agua. Fíjense que es un poco más rebuscado, lo hace, plantea, igual como que el medio ácido, pero después, como no termina de agregar protones, agrega oxidrilo y hay que reestructurarlo agregando oxidrilo de ambos lados. Tiene una vuelta. Por eso yo le recomiendo el de arriba, siempre, primero. ¿Qué hago el procedimiento? Primero, evalúo si gana o pierde electrones. Si se oxida, pierde electrones. ¿Cuánto? Pasa de más 3 a más 6, 3 electrones. Luego balanceo carga. Tengo 3 más 2, 5 carga negativa. Y de este lado tenía 3 positivas. Le agrego carga con, en este caso, el medio alcalino con los oxidrilos. Agrego los 8 oxidrilos. Emparejo la cantidad de moléculas con agua, la cantidad de oxígeno, y automáticamente me dan los hidrógenos. ¿Estamos? Sí. Cuando lo veamos mañana, lo van a hacer con tranquilidad cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces ahora, todo lo que vimos hasta acá es un poco de repaso de lo que se dio en clase. ¿Sí? Y ahora vamos a ver... No. Bien. Esto era lo que ajustaba. Cuando terminábamos de ajustar las semirreacciones, era multiplicar ahí una a otra. En este caso, una intervenía en 3 electrones, la otra 6. Multiplico ambas semirreacciones para que neutralice la cantidad de electrones que se ceden y se comparten, que sean igual, y obtener la ecuación global en forma iónica. Y si yo conozco, en ese caso se pueden simplificar oxidrilos, agua y los electrones, y obtener en sí la ecuación iónica total. Y como yo sé, conozco de dónde parten, yo puedo obtener la ecuación molecular total. Todo esto lo vamos a ver mañana, lo empezamos a ver la semana pasada y vamos a continuar mañana con la guía esta. Ahora bien, una de las aplicaciones que tenemos en Redox, y al igual que en ácido base, tenemos la titulación Redox, en el cual es un proceso, nuevamente, el mismo procedimiento analítico que yo puedo determinar la concentración de un analito teniendo el otro. Y en este caso, nuevamente, que la concentración tengo que tener en cuenta que la reacción es equivalente, sí o sí. Por lo tanto, no tengo opción de trabajar que no sean en normalidad, en concentraciones normales. ¿Sí? Entonces, para lo cual lo que yo tengo que tener en cuenta es que sí o sí tengo que determinar el número de moles de la especie oxidante y reductora que interaccionan entre sí, para lo cual tengo que tener en cuenta el número de electrones. Sí o sí, cuando yo planteo una reacción redox y una titulación redox, lo que tengo que trabajar es, primero tengo que determinar los iones, los electrones que intervienen en cada una de esas semirreacciones, porque esos electrones que intervienen, tanto cuando él oxida, cuando el agente oxidante, ¿sí? Recuerden que el agente oxidante es el que se reduce y oxida al otro. Cuando se reduce esos electrones que gana ese compuesto, o cuando los pierde, en el caso del agente reductor, todo eso son muy importantes para tener en cuenta para hallar la normalidad. Por lo tanto, sí o sí, yo tengo que trabajar con volumen por normalidad, porque tengo que hallar que la reacción es equivalente a equivalente. ¿Sí? Ahora, una de las cuestiones también que es innata y es necesaria para tenerlo en cuenta, es que nosotros podemos determinar
la masa equivalente, que son la masa, es la masa que ocupa, o que la masa que contiene un equivalente de esa sustancia, a lo cual es, sí o sí, está determinada como la masa sobre el número de electrones que intercambia, ya sea que gana o que pierde. ¿Sí? Otra de las cuestiones que tenemos que tener ahí muy claro, ¿sí?, es que en las reacciones que nosotros hicimos de titulación anteriormente, ¿cómo determinábamos el punto final? Con un indicador. Con un indicador, correcto. Nosotros, el punto teórico que teníamos, que era el punto de equilibrio, era un punto teórico en el cual se eran igual la cantidad de equivalentes del ácido y la base. En este caso, en las titulaciones redox, es exactamente lo mismo. El punto teórico es cuando se equiparan la cantidad equivalente del oxidante y del reductor. Ahora bien, yo para determinar el punto final, en este caso, no puedo utilizar un indicador ácido-base como la fenolftaleína, ¿sí? En este caso hay titulaciones, dependiendo qué titulación redox estoy haciendo, hay indicadores redox, que se llaman, que son muy particulares para cada tema, para cada tipo de titulación que yo haga. Cuando para el jueves van a tener un pequeño videíto, una aclaración sobre el trabajo práctico que es de titulación a redox, en el cual utilizan como agente titulante o con la reacción química la que vimos hoy del permanganato, en el cual hay toda una rama de una de las titulaciones de la volumetría que se llama permanganometría, y en ese caso van a ver que para usar el permanganato no se usa indicador. Hay una particularidad que la van a ver en ese videíto, ¿sí? Hay otros casos que se utilizan otros indicadores, como el DAS, hay otro tipo de indicadores que se llaman sal de Mohr, que se agregan, que cuando yo llego al punto de equivalencia, cuando agregué, supónganse que el agente reductor lo tengo en el Erlenmeyer, y el agente oxidante lo vengo agregando con la bureta, en la medida que se consuma el agente reductor y no tenga más en el Erlenmeyer, el exceso de agente oxidante que cae por la bureta va a reaccionar con la molécula que yo agregué de un indicador y va a generar un color. Generalmente todos los cambios, las titulaciones redox, se pueden determinar por colorimetría, por un cambio de color. Tanto en las titulaciones ácido-base como en las titulaciones redox también se pueden determinar por diferencia potencial, porque yo puedo tratar de evaluar el potencial que yo tengo en solución a través de un electrodo, como el electrodo de pH, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo vamos a enfocar en los cambios de color, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Aquí podríamos hacer un ejercicio, si quieren. Tomémonos 5 minutos. Traten de realizar el mismo ejemplo que teníamos de titulación ácido-base, ahora es una titulación redox, en el cual yo titulo con permanganato una solución de sulfato ferroso. Y tengo que el permanganato es 0,25 molar. Y yo le pido a ustedes que me hallen la concentración del sulfato ferroso. Nos tomamos 5 minutos y lo vamos pensando qué tengo que hacer con todas las premisas que vimos hasta recién. Dale, profe, intentamos. ¿Lo intentamos o lo vamos haciendo entre todos? Yo comparto, dejo de compartir acá y comparto en la hoja y lo vamos haciendo paso por paso. Bien. La reacción química que me estaba dando era titular. Y el problema era titular. Pie soporte, pinza para ureta, el Erlenmeyer.
yo voy a titular una solución de sulfato ferroso con una solución de permanganato de potasio, en el cual me dice que es 0,25 molar. ¿Sí? Y me dice que para titular 50 mililitros de esa solución de sulfato ferroso, se gastaron 30 mililitros. Ese era el problema. Entonces, primero de todo, me tengo que enfocar que la reacción es equivalente. La cantidad de equivalente del oxidante van a ser igual a lo equivalente del reductor. Y acá lo que primero tengo que hacer es decir, yo no le di los pares de reacción ahí, ¿sí? Pero hay una cuestión que voy a tener que comprender y aprender, en el cual, para el permanganato, siempre que actúe en medio ácido, el par de reacción que tiene, quiere decir a qué especie pasa, el permanganato en medio ácido siempre va a pasar a manganeso más 2. Siempre. Y es un agente, como su estado de oxidación pasa de más 7 a más 2, sí o sí él se reduce. Por lo tanto, si él se reduce, esto es la reducción. Y él pasa a ser el agente oxidante. Él provoca que otro se oxide, y en este caso, ¿quién se va a oxidar? El hierro, que está como sulfato ferroso, hierro más 2, que va a pasar a hierro más 3. Entonces, sí o sí, yo tengo que enfocarme en el hecho que el permanganato es un agente oxidante por excelencia. Él provoca que otro se oxide, por lo tanto, esto es la oxidación. El hierro tiene un estado de oxidación más 2, más 3, no tiene otro. Hay algunos, tiene algunos que son para formar quelatos, que para formar complejos, pero lo más común es más 2 y más 3. Entonces, el hierro pasa de hierro más 2 a hierro más 3 y el permanganato pasa a manganeso más 2. Lo que primero tengo que plantear es eso, conocer qué especies son, quién es el agente oxidante, y en este caso, como él es el agente oxidante, el hierro es el agente reductor. ¿Sí? Ahora bien, si yo planteo esto, es fundamental también mínimamente colocar cuántos electrones intercambian en cada una de las semirreacciones. ¿Por qué lo necesito? Porque yo necesito pasar este dato que está en molar, sí o sí lo necesito pasar a normal, porque no puedo utilizar en la expresión para decir, para trabajar equivalente, que era trabajar volumen del oxidante por normalidad del oxidante, igual a volumen del reductor por la normalidad del reductor, no puedo trabajar como normalidad del oxidante directamente 0,2 normal, 0,2 molar, perdón. Perdón, y era 0,25 en el cálculo. Me equivoqué yo. No puedo utilizar ese dato, el molar, porque la reacción es equivalente. Por lo tanto, para pasar de molaridad a normalidad, necesito determinar qué, sí o sí. ¿Cómo hago para pasar de molar a normal? Equivalente. Dándolo equivalente. ¿Y cómo determino la cantidad equivalente que tiene una sustancia? Mirando los hidrogeniones o los oxidrilos. Sí, pero eso ocurre exclusivamente en los compuestos ácidos y base. ¿Qué dije yo hoy cuando decía que la masa equivalente era igual a la cantidad de equivalentes que reaccionan en un proceso redo? Son la cantidad de electrones que intercambian, ya sea o gana o pierde. Por lo tanto, para pasar de molar a normal necesito determinar cuántos electrones, en este caso como el permanganato, cuántos electrones en su proceso de reducción gana el permanganato para pasar a manganeso más 2, que en este caso de más 7 a más 2
gana 5 electrones, por lo tanto, para pasar de molar a normal necesito conocer este 5 para decir cuántos electrones, cuánto equivalente tiene por cada mol. Y en este caso son 5 equivalentes. Por lo tanto, para pasar de molaridad a normalidad y utilizar la reglita que le expliqué la vez pasada para determinar si yo sé que tengo 5 equivalentes por mol, tengo 5 equivalentes en un mol. Y en este caso yo tengo una concentración 0,25 mol por litro. Entonces pongo los moles acá, 0,25 mol, multiplico por 5, entonces me va a dar 1,25 molar, y así, normal, y así poder utilizar ese dato. ¿Sí? Ahora, una vez que transformé, tengo el volumen, la normalidad y el volumen. Puedo traspasar todo acá. El volumen del oxidante son 30 mililitros. Por la normalidad del oxidante, 1,25 normal. Igual al volumen del reductor, que sería el volumen del sulfato ferroso que estoy titulando, 50 mililitros. Y ahí X la normalidad. Y ahí la calculo. ¿Sí? Si encuentro la calculadora, le digo. 0,75 me dio Agustín. ¿Cuánto? Y a mí también. 0,75. 0,75. Normal. Ahora, para transformar de eso a molar, ¿cuánto molar va a ser de sulfato ferroso? ¿Qué tengo que hacer para transformar ahora de normal a molar? ¿Qué tengo que conocer? Los electrones. Obvio, La cantidad los de electrones. electrones. ¿Pero de quién voy a tener que conocer los electrones que intercambia? Del agente reductor. Del agente reductor. Entonces, si el agente reductor es de hierro más 2, que pasa a hierro más 3, se oxida, ¿cuántos electrones pierde? Uno. 1. Entonces, en este caso, molar y normal es exactamente lo mismo. Pero es fundamental tener en claro este procedimiento. Cuando yo titulo, hago exactamente lo mismo que hice en ácido base. Determinar una concentración con otra conocida midiendo volúmenes. Por eso se llama volumetría. Pero en este caso, la reacción que ocurre es una reacción redox. Por eso se llama volumetría redox o titulación redox. Y acá, nuevamente, lo que sí tengo que tener en claro es que voy a utilizar normalidad, porque la reacción es equivalente. Nosotros en ácido base trabajamos mucho en molar, porque trabajamos ácido fuerte, pero si trabajamos con algún débil o algún ácido diprótico, sí o sí tengo que trabajar en normalidad. Siempre trabaja en el normal, porque la reacción es equivalente. Ahora bien, de la misma manera que hicieron también en ácido base, le puedo poner lo que era el factor de corrección, ya sea al oxidante o al reductor, que lo van a ver en la guía de trabajo práctico, que hay un procedimiento en el cual van a encontrar ese factor de corrección. Pero es lo mismo que hicimos en el proceso de ácido base. El factor es para hallar la concentración, es un factor, un número que multiplica la normalidad teórica para obtener la normalidad real. Y si ese factor está entre 0,95 y 1,05, estaría bien preparada. ¿Sí? Bueno, volvamos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Como dijo,
en medio ácido, ¿el hierro siempre se va a oxidar a hierro más 3? ¿Hierro más 2 a hierro más 3? No le ¿O queda eso otra depende? opción, ya sea el medio ácido o el medio alcalino. Generalmente el hierro puede estar trabajando en ambos medios, tanto el medio ácido o el medio alcalino. Pero el hierro va a pasar de hierro 0 a hierro más 2 o a hierro más 3. No hay otra opción. Bárbaro. Gracias. No, por favor. Ahí está la expresión, el resultado, que calculamos la normalidad y después calculamos la normalidad y la molaridad, que era exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. En las aplicaciones de estas titulaciones, muchas de las cuestiones que vamos a trabajar, nosotros vamos a hacer una titulación para obtener el título del agua oxigenada, vamos a hallar la concentración y vamos a expresar la concentración de agua oxigenada que tenga una muestra en volúmenes de oxígeno. Esa explicación está en la guía, traten de estudiarla para el jueves, en el cual vamos a ver el trabajo práctico, también que van a ver el video, pero traten sí o sí de leer y estudiar la guía de trabajo práctico. Nosotros, las titulaciones se puede utilizar para determinar los volúmenes de oxígeno. Hay aplicaciones agronómicas en las cuales está la titulación, en el cual se utiliza exclusivamente para la titulación directa con bicromato, con DAS como indicador, para en suelo, la determinación de materia orgánica. Así que en sí la titulación REDO es muy conocida también igual, y hay situaciones en las cuales en vez de utilizar permanganato utilizo dicromato, otro agente oxidante o otro agente reductor, pero el fundamento es siempre lo mismo, y a mí me interesa que ustedes se queden eso en la cabeza. La titulación, ya sea cualquier tipo de titulación, es hallar la concentración de una solución teniendo otra conocida, midiendo volúmenes. Primero mido un volumen en forma precisa para colocar en el Ermeyer y después mido en forma precisa, agregando con la bureta, otro determinado volumen. ¿Cuándo termino de agregar y cuándo finalizo la titulación? Y ya tengo que tener algo que me indique cuándo termina. Hay sustancias que pueden ser, que lo vamos a ver, el permanganato actúa como autoindicador, que lo vamos a ver luego en el video para la guía, o hay sustancias que yo le voy a agregar, como son los indicadores, para cuando se consumió todo el agente titulado, que está el que lo estoy titulando, con el agente titulante, yo agrego y se va consumiendo. Cuando no hay más el de abajo, el exceso del titulante reacciona con el indicador y me cambia el color. Eso lo hace el DAS cuando estoy titulando con el bicromato, lo estoy utilizando acá también con el oxalato, el permanganato actúa como autoindicador y el exceso de permanganato va a colorear de rosa permanente, eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a empezar un poquitito a las aplicaciones en sí mismo. La electroquímica, como es una rama de la química en la cual vincula la relación entre la electricidad que generan las reacciones químicas, es el vínculo que tengo entre la reacción química y la obtención de electricidad, o las reacciones eléctricas. La generación de electricidad y un cambio químico yo lo puedo manifestar. Y esto data de muchos años atrás, en el 1800, en el cual algunas personas, como Faraday o como Volta, crearon la necesidad o vieron la posibilidad de relacionar que podían obtener energía a través de una reacción química. Y en este caso, Volta generó en esta imagen acá una pequeña pila metiendo discos de cobre intercalado con paño embebido con sal de cloruro de potasio, en el cual veían que si eso de los extremos lo unían los alambrecitos, podían prender una pequeña bombilla de electricidad, un pequeño foco. Entonces, de ahora en más lo que nosotros vamos a ver es eso. También vieron que nosotros podemos pensar que existen algunos procesos en los cuales cuando yo tengo una especie disociada, ¿se acuerdan de una sal? Y la disocio tanto en estado en agua o en estado fundido, yo puedo obtener sus iones que participan, A, B, y se separan en A y en B. Puedo colocar dos electrodos adentro y la hago circular, lo conecto a una batería, y pueden ocurrir fenómenos en ambos extremos, en ambos electrodos. También eso puedo obtener. Yo puedo obtener
utilizando la energía eléctrica un proceso químico. Entonces yo puedo obtener de ambos lados, ¿sí? Yo lo que tengo que tener bien en claro que la interacción entre la energía eléctrica y la energía química o la energía contenida en las reacciones químicas, hay una conexión entre sí. Y está dado justamente por ese movimiento de electrones que se provocan en las reacciones redox. Entonces, nosotros lo que vemos cuando nosotros podemos generar, nosotros le damos corriente, imagínense que no sabíamos nada, agarro yo una batería común o la enchufo a los 220 que tengo acá en el polo positivo y negativo de la casa y lo conecto a 2 electrodos a una solución de cloruro de sodio en agua y en ambos extremos voy a tener algo, voy a tener una reacción química. Eso también ocurre y se lo vamos a denominar como electrólisis, lo vamos a ver luego, ¿sí? En la solución tenemos en el cable, la corriente eléctrica se transporta por movimiento de los electrones. Recuerden que los metales estaban los núcleos, una de las particulares, una de las propiedades de los metales era conducir la corriente eléctrica. ¿A través de quién? De la migración de los electrones de que estaban inmersos. ¿Se acuerdan que un metal es, los núcleos están todos uno al lado de otro y están inmersos en una nube de electrones? Entonces cuando yo le aplico una diferencia de potencial, una corriente eléctrica, yo puedo migrar los electrones que están alrededor de la última capa del metal y conducir la corriente eléctrica. En solución, no hay movimiento de electrones, pero sí hay movimiento de iones. Entonces esa migración de iones por fuerza electrostática me provoca a mí movimiento de corriente eléctrica. ¿Sí? Y en la superficie de los electrodos yo voy a tener las reacciones en sí misma química. Ahora, si nosotros nos vamos un poquitito más adentro, nosotros necesitamos un poquitito de nomenclatura. Recordar que era un electrolito, era una sustancia conductora de corriente eléctrica. Fíjense que nosotros aprendimos cuál es el electrolito fuerte o el electrolito débil. ¿Cuándo era? Cuando se disolvía en agua y conducía la corriente eléctrica. Un electrolito fuerte se disocia completamente, un electrolito débil se disocia poco. Los electrodos, ¿a qué llamaremos de ahora en más electrodos? Son los conductores. Pueden ser normalmente metálicos, que pueden ser inertes a veces, que puede ser de platino, o de algún propio metal que quiero yo transformar o quiero yo que reaccione. Una cuba electroquímica de ahora en más va a ser el recipiente que contiene la solución con los electrodos que yo tengo que tener en cuenta. Y acá van a aparecer ahora algunas situaciones que yo ya puedo llamar pila, célula o celda electroquímica, celda voltaica, es exactamente lo mismo, y es el conjunto de los electrodos, del cable, de la disolución y de la cuba. ¿Sí? Cuando yo tengo todo armadito, tengo una pila, tengo una cuba electrolítica, tengo una celda. ¿Sí? Y de ahora también voy a tener que tener en cuenta que ánodo y cátodo. Ahora, ánodo y cátodo son el ánodo donde se produce la oxidación y el cátodo donde se produce la reducción. De ahora en más es para denominar a cada uno de los extremos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos recién que en uno de los extremos, yo podía decir que en uno de los extremos un ion, si pasa de -1 a 0, se oxida y pierde electrones, en el otro lado un catión toma electrón y se reduce? Entonces, yo veo que en este extremo el catión A se está reduciendo, entonces acá donde se está reduciendo, este es el cátodo. Y en el otro extremo, donde la especie B pasa a estado 0, de B-1 a 0, quiere decir que se oxida, en este extremo, este electrodo se va a llamar ánodo. Entonces, donde ocurre la oxidación es el ánodo, donde ocurre la reducción es el cátodo. Es un poquitito para tener en cuenta de nomenclatura, para enfocándonos, lo podemos tomar como para finalizar, para llevar a contexto. Nosotros podemos tener ese sistema electrolítico, como le dije yo, como ejemplo, ¿sí?, del cloruro de potasio. En lugar de estar disuelto, puede estar fundido, que también conduce la corriente eléctrica. Esa era una de las propiedades. Fíjense que nosotros veíamos propiedades de la sustancia, lo veíamos y sin saber decíamos que conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué va a conducir la corriente eléctrica? Porque el cloruro de sodio fundido
él migra para un lado y para el otro y provoca que haya corriente o migración de los electrones afuera. Entonces conduce la corriente eléctrica. ¿Cómo? En cada uno de los electrodos está ocurriendo una reacción química. La reducción del sodio depositándose en este electrodo que se va a llamar cátodo, el sodio sólido, y en el otro lado, el cloruro, se está oxidando y va a burbujear cloro en ese lado. Entonces, en ese lado es el ánodo. Entonces, podemos obtener la reacción global y esa es un proceso, es un ejemplo en el cual tenemos un sistema electrolítico, que todo esto sería una cuba, ¿sí? En el cual está compuesto por los electrodos, por los alambres, por la fuente y por la solución. ¿Sí? Entonces, acá puedo tener dos grandes facciones o dos situaciones. En el caso que yo tenga esta cuba, en el cual para que la reacción que esté ahí ocurra, yo le tengo que dar corriente, quiere decir que el proceso no es espontáneo. Si yo lo pongo solo no ocurre nada. Eso se llama una célula o una cuba electrolítica, en el cual se está dando la electrólisis, en el cual se está forzando a un proceso que no es espontáneo. Quiere decir que ese proceso no espontáneo es un proceso en el cual tiene un delta G mayor que 0, que ya vimos nosotros delta G, proceso espontáneo, no espontáneo. Entonces, en una celda galvánica, una célula galvánica voltaica, acá lo que está ocurriendo al revés. El proceso químico ocurre en forma espontánea y me genera corriente, y eso lo que tenemos es una pila. ¿Sí? Es la famosa batería, una pila. ¿Por qué nosotros tenemos en una pila seca o en una batería de un auto, toco los dos bornes y lo mido con un amperímetro y tengo corriente? Un voltímetro tengo voltaje. Porque tengo la diferencia de potencial lograda porque están ocurriendo reacciones químicas en forma espontánea. Entonces, esas dos grandes, si yo tengo reacciones espontáneas, tengo una pila. Voltaica o galvánica, es lo mismo. Ahora, reacciones no espontáneas, le tengo que dar corriente para que ocurra, ¿sí? En ese caso, lo que tengo es una electrólisis. ¿Estamos de acuerdo a la gran diferencia entre una y otra? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es una aplicación de las reacciones redox en algo que nosotros lo damos por descontado. Che, cargá el celular que se me agotó la batería. ¿Y qué es la batería? ¿Qué estoy haciendo ahí? O arrancá el auto, ¿por qué? No me quedé sin batería. ¿Se entiende? O el otro proceso, que después lo vamos a ver al final. Hay procesos en los cuales dice la electroforesis que tienen las carcasas de los lavarropa o de los vehículos que están tratados por cataforesis. Son procesos en los cuales electrolíticos, en los cuales yo le aplico corriente y deposito un tipo de pintura específica para esos metales, los baño, le hago una cubierta por toda la superficie de una pintura, o puede ser el niquelado, el plateado de una joya, de un metal que estoy haciendo una billutería, y le hago un plateado, que yo lo quiero bañar en oro, lo baño en plata. ¿Qué es eso? Son todos depósitos que se hacen por reacciones químicas en esos metales. ¿Sí? Vamos a seguir y después lo vemos los ejemplos. Acá lo que vamos a hacer es una pequeña deducción de lo que va a ir ocurriendo. Si yo tengo procesos espontáneos, ¿sí? Yo tengo procesos espontáneos y en el cual en este caso la reacción de cobre, una solución de cobre más zinc metálico, da zinc más 2 más cobre, tiene un delta G negativo, ocurre espontáneamente. Si yo pongo una barrita de zinc en esa solución de sulfato de cobre, se va a depositar el cobre más 2, se deposita como cobre 0 en la varilla de zinc y el zinc se va disolviendo pasando a zinc más 2 a la solución.
pero no estoy aprovechando nada de lo que está ocurriendo ahí del proceso redox que estoy logrando. Pero bueno, ¿qué pasa si yo hago dos electrodos, uno de cobre y uno de zinc? Veo qué ocurre. Toda la reacción va a ocurrir en el electrodo de zinc, porque no está ocurriendo, no está circulando corriente. Ocurre la reacción química, pero no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo lo separo, ¿sí?, en dos soluciones distintas, en el cual agrego la solución, tengo el zinc como elemento, un electrodo de zinc, inmerso en una solución de zinc más 2, tengo el cobre inmerso en una solución de cobre más 2, ¿sí? Y como yo sé que los procesos son espontáneos, que reaccionan entre sí, cuando están unidos, el cobre pasa de cobre más 2 a cobre 0, y el zinc se disuelve a zinc más 2 cuando hay circulación de corriente, porque lo vimos acá arriba. Pero para que haya esta circulación de corriente, tengo que tener conectado el circuito, y esto lo logro a través, para cerrar ese circuito, lo agrego con este puente salino, que tiene varias funciones. Cerrar el circuito, provocar, fíjense que si yo muevo los electrones, fíjense que el zinc pasa de zinc a zinc más 2. Para que pase de zinc a zinc más 2, libera 2 electrones. Esos 2 electrones migran por el electrodo, llegan al electrodo donde está el cobre lo toma, de cobre, toma los 2 electrones para transformarse en cobre más 2. ¿Sí? Perdón, el cobre más 2, de la solución lo toma para formar cobre sólido, para depositarse en el coso, se está reduciendo. ¿Sí? En el medio, cuando yo voy transportando electrones, como estas cubas están separadas, no pueden, cuando yo estoy sacando electrones se quedaría eléctricamente positiva, y esta cuba cuando voy recibiendo electrones quedaría eléctricamente negativo. Pero para que eso no ocurra, justamente está un puente salino, que es un tubito en U, con relleno, con una solución, puede ser cloruro de potasio, nitrato de potasio, unos compuestos sales solubles en agua, que no intervengan, con iones que no intervienen en la reacción química, redox, en los cuales, ¿qué provoca? Que cuando se va el electrón de acá para allá, para que no quede con deficiencia de carga negativa, el cloruro que está en esta solución acá, migra a través de este poro acá, este es un extremo poroso, puede ser un algodón, y el cloruro sale a esta solución y lo compensa eléctricamente. Y cuando llegó el electrón acá, a esta, para que esta no se llene con carga negativa, el potasio que estaba acá adentro sale a la solución y compensa la carga negativa que estaba llegando a través del electrón. ¿Se entiende? Yo esto lo puedo ver desplazado ahí. Esto es directamente del Chang, en el cual la 10ª edición, que grafica correctamente qué es lo que está pasando, el cloruro que va pasando de acá para compensar del puente salino, para que compense que los electrones se están yendo para acá. El potasio llega acá para compensar los electrones que están llegando. ¿Sí? El cobre, ¿qué está pasando? El cobre de la solución se deposita con la llegada de los 2 electrones, se deposita como cobre, y el alambre de cobre se va ganando en cobre metálico. Del otro lado, el zinc, al liberar los 2 electrones, se solubiliza y libera zinc más 2 a la solución. Entonces va enriqueciéndose la solución con zinc más 2, el catión. Entonces, la semirreacción que ocurre en el ánodo es la oxidación. El zinc se oxida a zinc más 2, y en el cátodo el cobre se reduce a cobre. ¿Sí? Y la reacción neta es la misma que vimos hoy. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Algo que tenga que repetir? Nada. No sé si se fueron a comer. Vane, ¿se fueron a comer? No, No, profe, estaba acá. Estamos acá, estamos acá. Claro.
Muy complejo, lo estoy enroscando demasiado. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Hasta ahí. Hasta ahí. Más. Pablo, lo que dije yo recién, el puente salino, lo que hace, la función que cumple, es conectar eléctricamente ambas disoluciones para que no provoque la acumulación, porque si no están conectadas eléctricamente, el zinc puede pasar del electrodo a la solución, desprendiendo electrones, pero como van de la mano las reacciones redo, no puede haber una que libere electrones y que no haya otra que la tome. Si no ocurren entre sí, no ocurre la reacción redo en sí. Y si yo la conecto por fuera, podría ocurrir porque las conecté. Acá hay uno que es electrón y otro que toma. Pero en un momento, esta solución acá se va a quedar eléctricamente cargada, eléctricamente tan negativa es porque no va a provocar más que migren los electrones. Y esta va a quedar deficiente y que lo va a traer hacia sí los electrones y nunca lo va a desprender. Por lo tanto, lo conecto con el puente salino, provocando para cerrar el circuito, rellenar que eso se relleno con solución saturada, que es cloruro de potasio principalmente, o nitrato, tiene una alta conductividad, y los potasios migran a la semicelda y el cloruro a la otra para evitar la acumulación de carga. ¿Sí? Ahí está la explicación para qué el puente salino. ¿Se entendió, Alan? Bien. Entonces, yo puedo representar esta pila es una pila de Daniel, no ocurre realmente, pero en sí es necesaria para tratar de pensar qué es una pila o cómo la puedo entender. ¿Sí? Acá, esto de ahora en más es una convención en la cual cómo voy a representar una pila y voy a tener siempre la misma distribución, siempre el mismo ordenamiento. Voy a presentar primero el ánodo, en el cual en este caso está representado el ánodo, va a estar representado por el zinc metal y la solución de sulfato de zinc, porque yo hago zinc, el electrodo de zinc en una solución de sulfato de zinc. Como yo tengo dos fases, tengo una fase metal y tengo la solución, aparece esta barrita. Entonces el zinc cambia de fase a zinc más 2, que ahí me demuestra que el zinc 0 pasa a zinc más 2 donde se oxida. El zinc sólido pasa al sulfato de zinc acuoso. Entonces, pongo los estados de cómo están en el estado que está estado sólido o estado acuoso, y como hay un cambio de fase, va la barrita. Y siempre pongo primero el ánodo, que es la oxidación. Posteriormente, va a estar unido al puente salino. El puente salino se simboliza como doble barra. Y después voy a colocar el cátodo, que es la reducción, la reacción de reducción. ¿Que cuál era? Yo tenía la solución de cobre más 2, que está dado por el sulfato de cuproso, en el cual está en acuoso, y le voy a colocar la barra nuevamente porque hay un cambio de fase a cobre sólido, que es el electrodo de cobre. Entonces, siempre la oxidación va a la izquierda, la reducción a la derecha. La barra vertical indica cambio de fase. ¿Sí? Hay en algunas cosas podemos utilizar coma para distinguir distintas especies en la misma fase. Si yo acá le tendría que agregar en medio ácido o agregar otra sustancia, si yo tendría esta solución que tiene que darse en medio ácido y tengo que agregar el pH, acá le pondría concentración de hidrogeniones y a la menos 6 para indicar que tiene pH 6. Y tendría que ponerle coma. La doble barra indica puente salino o tabique poroso. Y siempre se empieza con los electrodos, los metales, por lo que se llegan y salen los electrones y participan o no de la reacción química. ¿Sí? Ahí tengo una pregunta en el chat. Esta clase la van a sufrir al entorno.
La estoy grabando, la voy a subir y junto con el Power lo voy a mandar también y estoy grabando la clase para que la tengan, cualquier cosa. Seguimos. Entonces, hasta aquí se entendió lo que tenía una pila, pero yo era para determinar la FEM es la fuerza electromotriz, o la fuerza que tenga esa pila, yo tengo que determinar la variación de voltaje entre ese cátodo y ese ánodo, ¿sí? Para tener una idea de la reacción química, es como si yo vieron cuando tengo que medir la pila vas a controlar la batería del auto o para ver la pila. Che, ¿tiene carga todavía? Medímela, y van con un tester y miden la diferencia entre el polo positivo y el polo negativo, ¿sí? Pero para ver eso, para determinar la fuerza electromotriz, que significa FEM, yo tengo que determinar esa diferencia de voltaje. Pero acá tengo un inconveniente. Yo para determinar que la celda, para que una pila ocurra, ¿se acuerdan que para las celdas galvánicas o una pila, la reacción era espontánea y la FEM se toma con signo positivo? Cuando las células electrolíticas, donde ocurre la electrólisis y era una reacción no espontánea, la fuerza electromotriz se toma como signo negativo. Pero tengo un problema, ¿cómo determino eso? ¿Sí? Y tengo que disponer de potenciales para cada semireacción, combinándolo, obteniendo la FEM de la pila, pero tengo ese problema que no podemos medir. Ahí me quedó SdV, es el delta de voltaje, es como esto acá, variación de voltaje, porque no puedo medir voltajes absolutos. Siempre ¿se acuerdan que dijimos que los procesos ocurren en forma simultánea? ¿Sí? Una oxidación y una reducción, pero yo no puedo medir el voltaje de un electrodo solito para ver qué ocurre. Lo tengo que medir entre este extremo y este extremo, positivo y negativo, cuando está unido. Entonces, aquí hay un convenio, y acá aparece que hay un electrodo de referencia, ¿sí? Y ese se le asigna un potencial igual a 0, que en este caso es el electrodo normal de hidrógeno. ¿Qué es el electrodo normal de hidrógeno? Hay un convenio, como no se podía determinar el potencial de cada celda, y no podemos medir el potencial absoluto, lo comparo siempre contra este electrodo, y pongo, para medir cualquier semirreacción solita, lo coloco con el hidrógeno, y digo, la semirreacción del hidrógeno es 0. ¿Sí? El electrodo de hidrógeno está formado en este sentido, esto también está sacado del Chang, en el cual es un electrodo de platino inerte, en el cual se burbujea gas, hidrógeno a una presión de una atmósfera, inmerso en una solución de ácido clorhídrico, en el cual me aporta los protones a una concentración 1 molar. Ese es el electrodo de hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? Yo a este electrodo de hidrógeno lo puedo enfrentar con el zinc, igual que hicimos hoy con el electrodo de hidrógeno, y mido el voltaje. Y lo mismo puedo hacer, mido el electrodo con el electrodo de hidrógeno y mido el voltaje cuando tengo el sulfato de cobre. Entonces, de esta manera, yo puedo determinar, teniendo uno como referencia, que es el electrodo normal de hidrógeno, y que le asigno voltaje igual a 0, y que puede tener la reacción que ocurre, es esta la que está aquí abajo, que los protones más los 2 electrones pasan a hidrógeno, o pueden ser en forma inversa, que el hidrógeno pase a protones, y que me libere 2 electrones, pero también su potencial va a ser 0. Para lo cual va a estar de la mano, unido, porque acá el zinc, ¿se acuerdan que cuando el zinc pasaba a zinc más 2, pero el cobre pasaba de cobre más 2 a cobre 0? Entonces, para determinar eso, siempre hay unas tablitas, ¿sí?, en las cuales también se llaman serie electroquímica, en el cual hay unos valores estandarizados con respecto al electrodo de hidrógeno, en el cual toman de base al electrodo de hidrógeno que tiene su potencial 0, y puedo medir siempre potenciales de reducción. ¿Qué pasa? Fíjense que aquí puedo ver todos los electrones, fíjense que acá está cobre más un electrón que pasa a cobre más 1,
acá está el cobre más 2, más electrón que pasa a cobre más 2, cobre más 1 a cobre más 2, no, cobalto es ese. Está muy chiquitito. ¿Sí? Yo puedo ver todos los átomos, entonces, cada semirreacción y veo el voltaje. Lo que me ve acá es que este elemento, el flúor, es un elemento tiene un potencial muy positivo de reducción. Quiere decir que él es un agente oxidante por excelencia. En lugar del litio, que siempre va a tomar electrón con un potencial negativo muy alto, quiere decir que eso no va a ocurrir nunca, que se va en este caso, a reducir. ¿Sí? Entonces, ahí tengo fuerza como agente oxidante, como va aumentando, y fuerza como agente reductor. Porque fíjense que la fuerza es un agente reductor por excelencia. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos contener estas tablas, ¿sí? Y ver qué pasa y podemos determinar la magnitud o podemos trabajar y determinar qué pasa con una pila. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en convención es que cuando los valores de los potenciales de oxidación, como estos están expresados siempre en reducción, que ganan electrones, el potencial de oxidación tiene la misma magnitud pero con signo contrario, ¿sí? Y corresponden a la reacción inversa. Entonces, si nosotros están tabulados todos esos ejercicios, todas las semirreacciones que pueden ser, acá está la del cobre. Fíjense, el cobre más 2 a cobre 0 como reducción de cobre 0 a cobre más 2 y tiene un potencial de 0,34 como habíamos visto hoy. Y fíjense que acá el zinc más 2 a zinc 0, que también es de reducción, tiene un potencial de 0,70. Y si nosotros nos acordamos acá, nos mandaba positivo. Porque lo que pasa es que acá ocurre la reacción para el otro lado, que pasa de zinc más 2 de zinc a zinc más 2. Y ocurre y me dio el voltaje fue 0,76. Y acá está ocurriendo la reacción inversa. Si acá ocurría la oxidación, acá ocurre la reducción. Y cuando midió el voltímetro con el cobre, también dio positivo, pero dio que el cobre más 2 pasó a cobre 0, se reducía y la oxidación se daba de este lado, que pasaba de protón a hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La idea que tomaron uno de referencia, midieron los voltajes y siempre lo plantean como semirreacción de reducción. Y tengo la serie electroquímica en condiciones estándar, que eso lo vamos a tener que tener en cuenta, que son siempre a 25 grados, es distinto a las condiciones normales de presión y temperatura, que era 1 atmósfera y 0 grados Celsius. Las condiciones estándar son 25, una concentración en soluciones de 1 molar, como es el ácido clorhídrico, y a una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Esas son las condiciones estándar. Bien. Acá hay unas aclaraciones. Parte alta de la tabla tiene potencial de reducción muy negativo. La gran tendencia a oxidarse, reductores fuertes, alcalinos y alcalinos térreos. Y en la parte baja de la tabla podemos gran tendencia a reducirse, oxidantes fuertes, halógenos, metales nobles, etc. Que yo puedo tener una serie electroquímica y una serie. Fíjense, acá estaba de negativo a positivo y acá estaba al revés, estaba de negativo a positivo arriba. Pero es lo mismo, son potenciales estándar, siempre son de reducción y lo que tengo que tener en cuenta es, cuando es en reducción muy positivo, es altamente, ese compuesto es muy oxidante. Cuando tiene un potencial negativo, es muy buen reductor. ¿Estamos de acuerdo? Porque se reduce fácilmente. ¿Está? ¿Puede ser? Bien. Bien. Ahí en el ejemplo que teníamos cobre más zinc, y yo puedo determinar el potencial de celda. El potencial tipo, yo tengo la semirreacción del zinc que pasa a zinc más 2 y del cobre 2 a cobre 0, y puedo determinar este potencial de celda que es 1,10. Fíjense qué es lo que ocurre si yo veo eso acá nuevamente del cobre. Decíamos que el cobre más 2 pasaba a cobre 0. Y el potencial de reducción, porque era la reducción, era 0,34. Y el zinc, ¿sí?
El zinc pasaba al revés, no era de zinc más 2 a zinc 0, era de zinc 0 a zinc más 2 que ocurría en la reacción química que teníamos en la pila acá. El zinc 0 pasaba a zinc más 2, ¿sí? Y el cobre más 2 pasaba a cobre 0. Entonces, cuando yo tengo la tabla y ya tengo todos los potenciales, lo puedo determinar, yo veo que el cobre más 2 a cobre 0 es 0,34. Pero el zinc ocurre lo inverso, entonces doy vuelta a la reacción y que le cambio el signo a esto. Entonces me queda 0,76. Y entonces yo puedo determinar el potencial de celda, ¿sí? Haciendo la suma directamente de los potenciales, como yo dije, 0,34, y doy vuelta a este signo del... ¿Dónde está el zinc? Se me fue. Acá. Lo doy vuelta porque lo que está ocurriendo es lo inverso, y lo sumo, y me da el 1,1, o si no, utilizo esta aclaración para toda la vida. El potencial cero de celda en condiciones estándar siempre va a ser el potencial de oxidación menos el potencial de reducción, y siempre tipo. Fíjense, ¿quién estaba en la oxidación en el ejemplo nuestro? El zinc se oxidaba. En el ánodo ocurría la oxidación. El zinc se está oxidando y el cobre se reduce. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo, eso tendría que haberlo puesto junto, para no cambiar ningún signo, yo me voy a acordar, el potencial tipo de oxidación, la oxidación, ¿quién la está haciendo? Del zinc a zinc más 2. Y el cobre más 2 a cobre 0 se está reduciendo. Si yo hago siempre cátodo menos ánodo, acá está mal, está al revés este. Este lo puse mal yo, chico. Me estoy dando cuenta ahora. Es cátodo menos ánodo. Ya lo cambio porque si no... Ya estoy con ustedes, chicos. Dale, déjame cambiar. Bueno. Fíjense que hasta me confundí en eso, es fundamental plantearlo y tenerlo bien en claro porque si no cometemos errores y ahí es donde vamos a tener el problema. El potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Entonces la reducción era el del zinc, del cobre 2 a cobre más C, de cobre más 2 a cobre más 2 a cobre 0, 0,34, y el de oxidación, que era el de zinc, ahí aparece el menos, que es como cambiándole el signo, que era lo mismo que teníamos antes. Que lo que yo sumaba a las reacciones químicas en los ejercicios anteriores. ¿Sí? No importa, lo vamos a ver ahora. Aclaración. El tipo, que es el redondelito, denota las condiciones estándar, lo que le dije yo. El E0 es el potencial estándar de reducción o el voltaje de un electrodo asociado a una semirreacción de reducción cuando los solutos son 1 molar y todos los gases están 1 atmósfera. Era lo que yo les dije. Y la temperatura 25 grados. Y el potencial de estándar de reducción de un electrodo de hidrógeno es siempre 0. ¿Sí? Y se llama potencial estándar. Fíjense que acá lo tenía bien, el E de pila es E del cátodo, donde ocurre la reducción, menos L de ánodo, donde ocurre la oxidación. Nuevamente, ahí
de ahora en más yo puedo ver eso. Pero cuando lo planteo, ¿cómo lo puedo determinar? ¿O cómo puedo empezar a considerar que fuera de las condiciones estándar? Y puedo determinar qué pasa cuando las condiciones no son justamente las estándares. Entonces, bueno, yo tengo que plantear los potenciales en un estado y en otro, en el cátodo y en el ánodo, y puedo determinar esto. Pero lo podemos considerar para cada semirreacción y siempre el cátodo se produce la reducción y es el quien me va a mandar, quien va a reducirse inicialmente, es el que tenga mayor potencial de reducción. Acá, para tener en cuenta también, cada par de sustancia oxidante reductora tendrá mayor o menor tendencia a ser oxidada o reducida. Siempre cuando nosotros tengamos distintas soluciones que yo puedo enfrentar, van a tener mayor o menor medida. Y ahí puedo determinar si tengo una electrólisis o tengo una pila. Pero depende también de las condiciones, no solamente de la sustancia. Entonces, yo tengo que pensar y tengo que determinar qué especie se va a reducir. Entonces, tengo que ver quién se va a oxidar en esas condiciones. Entonces, lo que tengo que tener es que ver los potenciales de la semirreacción que tenga y siempre el que tenga mayor potencial de reducción es la que se va a reducir. Y la otra es la que se va a oxidar. Dice llanamente. Entonces, cuando yo tengo eso que tener en cuenta en un ejercicio, acá me va a aparecer la ecuación de Nernst, que yo puedo decir qué pasa fuera de las condiciones tipo que las cuales yo estoy trabajando. Entonces acá hay algunas aproximaciones en las cuales voy a tener que traer de electroquímica, de lo que era termodinámica. ¿Se acuerdan que para electrodinámica nosotros teníamos que el delta G de una reacción era igual al delta G tipo más RT por logaritmo del cociente Q? ¿Se acuerdan el cociente Q, que era el cociente de reacción? Y acá también viene de la mano y vamos a empezar a hacer algunas aproximaciones y ir reemplazando. El delta G, la energía libre de Gibbs de una reacción química, está dado por el menos el trabajo que está realizando esta reacción química para producir energía, y está dado por menos N por F por E, siendo N el número de moles o el número de electrones intercambiados, F la constante de Faraday, que es 96.500 Coulomb, y E es el potencial que va a tener la reacción química en sí. Y el delta G tipo va a ser exactamente igual, menos N por F, pero como en este caso el delta G tipo sería el E tipo, y ese E tipo yo lo puedo reemplazar como el delta G0. Entonces reemplazo acá, que es igual a delta G, menos N por F por E. El delta G0 va a ser igual a menos N por F por E0. Acá tendría que haber puesto N E0. Perdón, acá me faltó E0. Acá le estoy errando, acá tendría que haber puesto E0. Bien. Esperen. Y ahí reemplazo en esta fórmula lo que es el delta G, lo que era el delta G0 acá, y reemplazo. Y despejo. Entonces cuando despejo, paso el E para lo dejo el E tipo, lo dejo acá, lo reemplazo como E del cátodo menos L del ánodo, reducción menos oxidación, ¿sí? Hago un cociente de menos N por F, entonces me aparece NF por acá, simplifica en el término de 0, y acá me va a quedar el E solo, el E de la pila. Entonces, esta expresión, E de la pila es igual a E0 del cátodo, menos E de 0 del ánodo, menos RT sobre NF por logaritmo neperiano de Q, es la famosa ecuación de Nernst, que a mí me permite calcular fuera de los estados estándar qué pasaría con una potencial. Porque yo cuando calculaba el E0, que era esto, era en condiciones estándar, yo enfrentaba esto más esto, ¿funciona o no funciona? Ahora, yo puedo cambiar las condiciones, puedo cambiar la concentración, puedo cambiar la presión de un gas, o puedo cambiar la concentración de una solución, y tengo que ver qué ocurre con ese potencial redox, si va a ocurrir o no la reacción.
Y en ese sentido, tengo que plantear lo que es la ecuación de Nernst. ¿Sí? Que la ecuación de Nernst es esta. Que yo la puedo reemplazar, ¿sí? Y puedo transformar teniendo en cuenta el cociente Q en función de las presiones parciales, ¿sí? Y puedo llegar a ir simplificando con la constante de Faraday, que es 96.500, transformar al logaritmo decimal, y en los libros aparece también esta, que el E es igual a el E0, que es lo mismo, menos 0,059 sobre N por el logaritmo neperiano de Q. Que esta es la famosa ecuación de Nernst que yo voy a ocupar, ¿sí? En la mayoría de las veces, y no necesariamente esta en la cual le tengo la constante de Faraday, está el logaritmo neperiano, tengo la constante de los gases, ¿sí? Y la temperatura ahí arriba. Si yo dejo estable la temperatura, la constante de Faraday y la constante de los gases, puedo determinar qué pasa con la ecuación de Nernst en este tipo, ¿sí? Entonces, el cociente Q no es la constante de equilibrio, incluye los gases que están en presión para disoluciones, la concentración molar, y no aparecen los líquidos puros y sólidos puros, es lo mismo que pasaba con la constante de equilibrio, ¿sí? Acá puedo poner la presión de un gas en atmósfera y tengo que colocar las concentraciones en concentración molar. Este N es el número de los electrones intercambiados y E es el potencial estándar que está dado por tabla, ¿sí? Y para aclarar, para todo, cuando una reacción se encuentra en equilibrio, el Q es igual a la constante de equilibrio y el potencial de pila, la pila cuando se encuentra en equilibrio es 0. Entonces, en ese momento yo puedo despejar el E0 de acá y ahí el E0 es igual a 0,059 sobre N por logaritmo neperiano de Q. Y ahí tengo la interconvección entre la constante de equilibrio y el potencial tipo o estándar de una reacción química. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo, Vane? Bien, ya. 15 minutos, 14 minutos. Bien. Acá tengo una pila que yo podría estar teniendo como ejemplo, en la cual consta un electrodo de magnesio que se introduce en una solución de nitrato de magnesio y en el otro electrodo tengo plata en una solución de nitrato de plata. Todo lo que hicimos anteriormente para dibujar y esquematizar todo lo que está pasando, yo puedo describir directamente los pares de reacción que está ocurriendo. Inicialmente, yo lo que tengo que determinar quién era el que se reducía, ¿sí? Y yo le decía, los potencial tipo de la plata es 0,80 y el del magnesio es menos 2,37. Yo eso lo puedo ver por tabla, voy para atrás, a ver si me permite. Fíjense que la plata, a ver si está en esta. La plata tiene un potencial 0,80 positivo y el magnesio tiene un potencial negativo. Entonces, yo directamente les di a ustedes, acá en el ejemplo, le digo, voy a mezclar, una pila está formada por magnesio, introducido una solución de magnesio, yo ya le estoy dando el par redox, que es magnesio introducido magnesio más 2. Y el otro electrodo es plata, que se coloca en una solución de plata más 1. Ahora, ¿cuál de los dos se reduce? Yo directamente lo que tengo que hacer es buscar los potenciales estándar de reducción y como la plata tiene un potencial mayor que el del magnesio, ya sé que la plata es el cátodo, es el que se va a reducir. Y el otro va a ser el que se va a oxidar. Entonces ya lo pongo al revés, que el magnesio va a pasar a magnesio más 2 más los 2 electrones. Y la plata se va a reducir a plata sólida. Como en este caso no tengo iones, me olvidé de los iones acompañantes, en la semirreacción me olvidé de los nitratos, me olvidé de todo,
yo acá tengo que balancear las dos semirreacciones multiplicando por el coeficiente 2 para balancear o para tener en cuenta que la cantidad de electrones que da la reacción de oxidación sean lo mismo que tome la reacción de reducción. Entonces, una vez planteada la semirreacción, tengo cuáles son la ecuación iónica total. Y puedo plantear la reacción, la ecuación de Nernst, como la L de pila va a ser la E0, que se acuerdan que era la E del cátodo menos la E del ánodo. 0,80 menos 2,37, que era el 2,37, que era la L0 del magnesio. Menos. El 0, toda esta expresión yo la simplifiqué como 0,059 dividido. ¿Cuántos electrones pone en juego? 2. Porque hay 2 electrones acá y 2 electrones acá. Y voy a hacer el logaritmo neperiano de producto sobre reactivo. Los productos, tengo la plata y tengo el magnesio, pero la plata como es sólida no la incorporo acá. Coloco solo el magnesio. Y de la misma manera, ahora reactivo, no coloco el magnesio porque es sólido y solo coloco la plata. Y pongo las concentraciones elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Y ahí voy a obtener, cuando resuelvo, el potencial de la pila. Si este es positivo, es espontánea. Una aclaración. Yo puedo aplicar la ecuación de Nernst para la reacción global o para cada semirreacción. Si la aplico para cada semirreacción, supónganse que la aplico para el potencial de acá de la plata, voy a tener el potencial de la plata menos, acá el E0, directamente no voy a tener la diferencia, sino va a ser el E0 de la plata, menos 0,059. Acá voy a tener, si yo coloco el potencial, calculo el potencial de esta semirreacción, si acá le voy a colocar un 1, pero voy a tener el potencial de la pila en estas condiciones, pero después cuando yo lo multiplique por 2 para balancear acá en la reacción, voy a tener que multiplicar todo el potencial por 2. Y en el caso del magnesio, ya directamente está incluido ese 2, entonces directamente me aparece este 2. Entonces, yo puedo calcular el potencial del cátodo y el potencial del ánodo, de reducción y oxidación, y después lo que hago, la misma resta. Siempre apliquen el cátodo menos el ánodo. Lo que ustedes calcularon como de los dos potenciales, restan cada uno y calculan el potencial de pila, que en este caso, como es positivo, es espontáneo. ¿Sí? No se preocupen que va a haber ejemplos, vamos a hacer ejercicio para aplicar esta ecuación de Nernst. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, Bien. Y por último, ya falta un poquitito, vamos a ver cuánto estamos de tiempo, faltan 7 minutos, me falta electrólisis, vamos a ir medio rápido. De la misma manera que teníamos la pila cuando la fuerza electromotriz o cuando el potencial me daba positivo, tenía una reacción química que era espontánea y obtenía electricidad. Pero yo puedo dar electricidad a una reacción que no es espontánea para que produzca una reacción química. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pasa que en esa reacción yo voy a darle los electrones desde una fuerza de afuera, por una batería, por una fuerza que yo le doy afuera. Entonces, como vimos en el ejemplo anteriormente, el magnesio actuaba como ánodo porque el ánodo se oxidaba frente a la plata, que era el cátodo, y te daba un potencial de 3,14. Ahora, si yo lo puedo decir, fuerzo la formación de magnesio y se reduzca de magnesio más 2 a magnesio sólido, si yo suministro 3,14 voltios desde afuera y vencer lo que está provocando la pila de adentro. ¿Se entiende? Yo puedo ir al revés, forzando la reacción química opuesta, dándole corriente desde afuera. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener dos casos puntuales que vamos a trabajar
y que para mí lo vamos a comentar y después lo vamos a retomar la clase que viene, no se preocupen, quizá voy a irme rápido. Acá tenemos las leyes de Faraday, que son las que gobiernan los procesos de electrólisis de por sí. Acá, la cantidad fíjense que nosotros cuando vemos electrólisis vemos se depositaba metal sobre un electrodo, o en el cloro con el sodio se desprendía cloro en uno de ellos. Entonces, la ley de Faraday hay dos, en los cuales dice que la cantidad de sustancia que experimenta una oxidación o reducción, ¿sí?, en cada electrodo, quiere decir que la reacción que ocurre en cada uno de ellos durante una electrólisis es proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa por la celda. Que eso es lógico, cuando más electricidad yo le doy, más electrones están circulando, más puede ser o se desprenda cloro, o se deposite cobre, o se deposite magnesio. ¿Se entiende? Y otra de las cantidades, la cantidad de sustancias, ¿sí?, de unas sustancias diferentes que experimentan oxidación o reducción por la misma cantidad de electricidad, son proporcionales a sus pesos equivalentes químicos. Quiere decir que son iguales a sus equivalentes. Si yo le entrego la misma electricidad a dos sustancias distintas, le entrego la misma cantidad de electricidad, lo que se va a producir o lo que se va a generar va a ser proporcional a la cantidad equivalente que tengan. Son iguales, son proporcionales a sus equivalentes químicos. Y en ese caso hay dos formulitas que las vamos a utilizar, con las que tenemos que tener en cuenta, es que nosotros de ahora en más vamos a trabajar también con unidades de carga eléctrica, que es el Coulomb, conocer que el Faraday es la carga de un mol de electrones, y nosotros sabemos que un mol de electrones tiene 6,023 por 10 a la 23 partículas o electrones, y la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, por lo tanto, el Faraday son 96.500 Coulomb, que era la constante de Faraday que utilizamos anteriormente. Por definición, un Faraday es igual a un mol de electrones que produce la oxidación o reducción de un equivalente de sustancia o equivalente gramo. Esto viene en función de las definiciones de las leyes de Faraday, ¿sí? Pero vamos a ir haciendo ejercicio y vamos a ir aplicando estas cuestiones. Nosotros también podemos desprender o calcular la cantidad de gramos que se deposita o se desprende de un electrodo, conociendo la masa equivalente por la intensidad de corriente que está pasando, por el tiempo que transcurre, porque intensidad por tiempo es cantidad de carga, que es Q. Intensidad, yo conozco la intensidad de corriente, conozco el tiempo que transcurre esa reacción química, y conozco la masa equivalente, que la masa equivalente es igual a la masa atómica sobre el número de electrones que intervienen en esa semirreacción, y dividido la constante de Faraday, yo puedo calcular tranquilamente cuántos gramos se desprenden o se forman en un electrodo, ¿sí? Esta es una forma, esta fórmula es utilizando estas expresiones, estas leyes llegan y yo puedo obtener o equivalen a tener esta fórmula acá. En los talleres vamos a tratar de ir deduciendo y vamos a ir haciendo paso por paso quizá alguna de estas reacciones químicas acá, de esas expresiones. Acá hay un ejemplo que es aplicar, fíjense que solamente para aplicar se realiza electrólisis de una solución de tricloruro de hierro, y dice, haciendo pasar una corriente de 10 amperes durante 3 horas. Calcular la cantidad de hierro depositado en el cátodo. Obviamente, si yo hago electrólisis del cloruro de hierro, solamente tengo una semirreacción, una sola. Y yo te digo que quiero cantidad de hierro depositado. Y porque se está reduciendo el hierro más 3, que está, de hierro, acá hay hierro sólido, acá le erré. Acá, perdón, el tricloruro de hierro se disocia en cloro y hierro más 3. Y la reducción será hierro más 3 electrones a hierro 0. Entonces, la cantidad de masa depositada de hierro va a ser igual a la masa equivalente, como la masa equivalente es la masa atómica, en este caso sería la masa atómica del hierro dividido a la cantidad de electrones que intervienen, que en este caso es 3, por eso divido 3, y por la intensidad, que son los 10 amperes, la corriente eléctrica se mide en amperes, por las horas, el tiempo. El asunto que para simplificar este Coulomb,
Ampere, lo tengo que dejar, ampere por segundo es coulomb. Yo sí o sí tengo que transformar las horas en segundos, por lo tanto voy a multiplicar las 3 horas por 3600 segundos para poder simplificar que ampere por tiempo es coulomb. Simplifico coulomb por coulomb, equivalente, equivalente, y me queda gramo. Y este es un ejercicio típico que es lo que vamos a ver en las guías de taller. ¿Sí? Bien. Acá hay otro ejercicio, pero lo vamos a dejar luego, no vamos a quedar. Y estas son aplicaciones de la pila, porque ya estamos en hora. Lo que yo le decía, esto se lo voy a comentar después. Este es el proceso de zincado, también se llama galvanoplastía, en el cual recubren un compuesto para que no se deteriore con la atmósfera. Le hacen un zincado para que no esté en contacto el hierro con el oxígeno ambiental y con el agua, y que se pueda oxidar. Lo que le hacen el zincado para que el zinc no se deteriore con la humedad ambiente. Acá es el proceso como tal, que lo puede decir recubrir un objeto metálico, en ejemplo el plateado o el cobreado. Yo tengo un electrodo de cobre y tengo un compuesto o un cátodo de cobre que puedo tenerlo puro. Y yo quiero depositar cobre sobre un compuesto. Y entonces lo puedo cobrear, o pongo un objeto a cubrir de plata. Yo tengo un ánodo de plata en una solución que tenga iones plata, en este caso el cianuro. Yo le aplico corriente, siempre aplicándole corriente externa, porque la reacción química no es espontánea, y yo puedo depositar plata sobre un compuesto que yo lo quiero platear. La cataforesis, como le comenté hoy, el galvanizado, el anodizado, el anodizado también es para evitar la corrosión. En una tubería yo le puedo poner una pieza de magnesio para evitar que lo que hago es que provoco que el magnesio se oxide más fácilmente y evito que mi tubería se oxide. Entonces los electrones van de acá para allá y evito que mi tubería se corrosione. Esto es lo que también puede ser útil es en los ánodos que están en los termotanques, o acá como dice, en los barcos. ¿Sí? Y después, bueno, celdas galvánicas comerciales ahora como pila. Está la pila seca, está la pila alcalina, en la cual ahí están, cómo están armados cada uno de ellos, cuáles son los polos, cuáles son el cátodo y el ánodo, qué es lo que está ocurriendo, y que generan en sí una corriente que me permite para utilizar otra cosa. De la misma manera están las pilas de mercurio, cómo están conformadas, las pilas recargables, y qué pasa en un acumulador. Bueno, chicos, mil disculpas, capaz que fui medio rápido, lo vamos a ver. Llegué justito a tiempo, son las 2. Vamos a tratar de ver estos ejemplos en esta semana y la semana que viene. Cualquier duda o inquietud que tengan, lo vamos a ver en los talleres y en las consultas. Cabe aclarar, hoy la consulta de hoy que tiene Guillermo no va a poder asistir, se pasa para el jueves. Mañana estoy yo de consulta con el link del taller, así que tranquilamente lo podemos ver ahí. Y estudien para el jueves la guía de trabajo práctico, en las cuales vamos a ver un pequeño video y vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho en el TP en clase. Espero que fue un monólogo, no hubo mucha participación, pero bueno, traté de hacerlo más claro y conciso. Esta grabación la voy a cargar en el entorno junto con el PowerPoint para que lo tengan. Haciéndole las aclaraciones que ahí tengo que arreglar lo que me estaba mal en el Power. ¿Sí? Chicos, espero, ya ni me responden ni me hablan, yo ya me siento mal. Soy un ente que hablo solo. Traté de ser lo más claro y preciso. Lo vemos la semana que viene, cualquier duda. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí, Guille. Entonces, ¿el jueves no toman el TP5? El jueves lo vamos a hacer, estudiar. Si después vemos si te lo tomamos o no, pero estudiar.
Dale, dale. Bien, Gracias. ¿estamos? Nos Bueno, vemos, profe. chicos. Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego. Chao. Gracias.